Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por poder estar acá en la casa de oración. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿ya? Evangelio de Marcos, busque Marcos capítulo 9. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 33. Hoy día ya, ojalá podamos terminar con el capítulo 9. No hemos ido postergando este capítulo, pero con la ayuda del Señor vamos a aprender algunas cositas, ¿cierto?, de esta palabra. A mí me gusta predicar la palabra de esta forma, ¿ya? Muchas veces hay pastores que uno se encuentra y dicen, no sé qué predicarle a mi iglesia, ¿cierto? Y la Biblia es tan amplia, hermano, tiene tanto tema, es tan extensa la palabra que si yo siempre he pensado, nos pusiéramos a predicar libro por libro, verso a verso, capítulo a capítulo, siempre tendríamos un tema nuevo, siempre habría una palabra fresca para la iglesia, ¿ya? Y por eso me entusiasma, ¿cierto?, el predicar de esta manera, de esta forma. Así que busque Marcos, capítulo 9, verso 33. Si lo tiene, vamos a orar y comenzamos, ¿cierto?, el estudio. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la vida, la salud. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque en esta tarde tú permites que nos reunamos, Señor, para recibir instrucción, capacitación, formación por medio de tu palabra, para poder conocerte mejor, Dios mío, Señor, y así poder servirte mejor en el don, en la tarea, en el ministerio, Señor, que tú nos has designado, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, podemos congregarnos, podemos estar acá en tu casa de oración, Padre, y aquí somos bendecidos, somos fortalecidos. Tu palabra declara que donde hay dos, donde hay tres, tu presencia va a estar de una manera especial, Señor. Amado Dios, tu palabra declara, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque ahí tú, Señor, envías bendición. Y te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Padre, nos hemos reunido para ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 33 dice así: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. ¿Qué es lo que había sucedido? Los discípulos estaban peleándose, ¿cierto?, sobre quién de ellos iba a ser el mayor, quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el que iba a tener autoridad sobre los demás discípulos, o el discípulo de mayor, ¿cierto?, cargo, rango. Y el Señor escucha esta conversación de ellos, ¿cierto? El Señor oye de que estaban discutiendo esto en el camino. Se estaban peleando los cargos, se estaban peleando los puestos, en otras palabras, ¿ya? Y el Señor después le pregunta a ellos, le dice: ¿qué discutían ustedes en el camino? Y ellos, ¿cierto?, confiesan sobre quién iba a ser el mayor. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero la mentalidad del mundo muchas veces, ¿cierto?, tiende a esto. Las personas que no son cristianas tienden a querer alcanzar un cargo, un rango, ¿cierto?, una estatura, y muchas veces sin importarle sobrepasar al otro, sin importarle muchas veces cómo el obtener ese cargo, ¿cierto?, sin importarle a cuántas personas quizás hieran el camino o pase a llevar en el camino. Pero en el reino del Señor no es así. En el reino de Dios, el Señor nos enseña que el que quiera ser el más grande, el que quiera sobresalir, el que quiera ser más usado por Él, debe ser aquel que más se dispone en sus manos, aquel que está dispuesto más a servir, aquel que está dispuesto aún a hacer el trabajo más sacrificado, aquel trabajo que quizás ningún otro discípulo quiere realizar, o aquel trabajo, ¿cierto?, que muchas veces para los hombres puede ser un trabajo mirado en menos o un trabajo secundario, pero en el reino del Señor tiene una importancia primordial, ¿ya? Los discípulos habían discutido quién de ellos sería el más grande. En el reino de Dios el más grande es aquel que sirve desinteresadamente, ¿ya? Aquel que sirve por amor al Señor, desinteresadamente, no porque pueda conseguir algo, no porque le puedan pagar, ¿cierto?, por quizás ejercer un cargo, no quizás el que sirve por competencia o por fama o por éxito, como muchas veces nosotros vemos hoy en día
en la sociedad actual, cuando las personas muchas veces pretenden, ¿cierto?, alcanzar la fama, el éxito, un estatus, un nivel social, para tener así un protagonismo. En el reino del Señor no es así. En el reino del Señor nosotros debemos servir a Dios desinteresadamente. Y la motivación para servir es el amor a Dios, y la motivación es el amor al prójimo. ¿Ya? Se sirve por amor servimos al Señor, no por lo que podamos obtener, no por lo que nos puedan dar, no por lo que podamos, ¿cierto?, acaparar, ¿cierto?, por nuestro ministerio o nuestra forma de hacer las cosas. Servimos a Dios por amor. Uno de los grandes pecados, ¿cierto?, que comete la iglesia en la actualidad, y la palabra de Dios dice que en los postreros días, ¿cierto?, habrá algunos burladores, falsos maestros, falsos profetas, que muchas veces acapararán multitudes. ¿Para qué? Para sacar ganancia deshonesta, sacar provecho de la gente. Y eso es lo que comúnmente hoy en día se conoce como el evangelio de la prosperidad. Gente que sirve a Dios, pero no sirve a Dios por los propósitos correctos. Gente que sirve a Dios, ¿cierto?, con una intención equivocada, con una intención errada, el generar ganancia deshonesta por medio de un ministerio. Entonces nosotros debemos evaluar, hermanos, nuestras motivaciones. ¿Por qué servimos nosotros al Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es nuestro impulsor? ¿Qué es nuestro motor? ¿Qué es lo que nos mueve a servir al Señor? ¿Servimos a Dios por competir con otros? ¿Servimos a Dios para obtener una riqueza, algo material? ¿Servimos a Dios por la fama, para que nos conozcan? ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros servimos al Señor? Cuando nosotros tenemos claro eso, la motivación por la cual servimos al Señor, vamos a saber si estamos en el camino correcto o no en cuanto al servicio a Dios. Si nosotros servimos a Dios, por amor a las almas, si hacemos las cosas sin esperar recibir nada de nadie y solamente esperando de que un día Dios nos vaya a dar la recompensa, créame que estamos ahí en el camino correcto. ¿Ya? Se sirve a Dios sin jactarse ni por competir también. Los que servimos a Dios, ¿cierto?, no servimos por competir. No servimos, ¿cierto?, para ver quién tiene la iglesia más grande, o quién es el que predica mejor, o quién es el que hace más obras de caridad. Esas son motivaciones erradas por las cuales se sirve a Dios. No se sirve a Dios, ¿cierto?, por jactarse, por hacer obtención o de los logros que uno puede llegar en el ministerio o las cosas que uno puede llegar a hacer. Esas serían motivaciones erradas. Nosotros servimos a Dios por amor al Señor y por amor a las almas. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Como los discípulos, después de haber hecho todas las cosas, nosotros debemos decir: solamente somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando nosotros hagamos todas las cosas, hermanos, cuando nosotros sirvamos, cuando evangelicemos, cuando ayudemos al necesitado, cuando vayamos a orar, cuando nos levantemos a las 6 de la mañana a orar, cuando prediquemos la palabra, cuando ganemos almas, cuando hagamos todas las cosas, siempre recordar: la gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén, porque lo que debíamos hacer, eso nosotros solamente hicimos. Lo que Dios nos pidió que hiciéramos, eso nosotros llevamos a cabo. Y como decía, ¿cierto?, antiguamente los predicadores: y si algo de gloria recibo en Él, que toda la gloria se la redireccionemos, se la demos al Señor solamente. ¿Ya? Sigamos adelante. Algunos motivos, ¿cierto?, para servir a Dios, algunos motivos equivocados por los cuales sirve la gente a Dios. Por dinero, por competir, por popularidad. Mientras más grande, hermano, sea la responsabilidad que Dios nos da a nosotros en el ministerio, más grande debe ser nuestro ejemplo de humildad y servicio que debemos dar a la iglesia. Mientras más tú recibas del Señor, mientras más Dios te use, mientras más Dios te honre, mientras más Dios utilice tu vida para bendecir a otros, más tú debes reflejar el carácter, la actitud, la vida de Cristo en ti. Nosotros, hermanos, en esto nos diferenciamos, ¿cierto?, a cómo es las cosas en el mundo. Porque en el mundo, ¿cierto?, la persona más grande, la que tiene más rango, es la que, por ejemplo, se sienta de cabeza de mesa, ¿cierto? Es la que los empleados se desviven por llevarle el tecito, el cafecito a la mesa. Es aquellos que la gente que lo rodea se codea, ¿cierto?, para ver quién le lleva el maletín a la persona donde ella vaya. Siempre, ¿cierto?, obviamente para poder ojalá conseguir un favor del grande. Pero en el reino del Señor no es así. Cristo, siendo Dios hecho carne,
siendo el más grande de todos, ¿cierto? Tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, y en una oportunidad, cuando nadie quería lavar los pies en la mesa, Él tomó la actitud de un siervo. Cuando nadie, ¿cierto?, quería lavarse los pies para comer, ¿cierto?, que era una costumbre que tenían los judíos, nadie estaba dispuesto a hacer eso, porque ¿quién se iba a humillar de los discípulos para lavar los pies del otro? El Señor tomó esa actitud, la de un siervo. Dice de que tomó un lavatorio, una toalla, y empezó a lavar los pies de los discípulos uno por uno. Imagínense, hermanos, Dios lavando los pies sucios de los hombres. Esto no lo hace la gente del mundo. Esto no lo entiende, este concepto no lo entiende la gente del mundo. La gente que no conoce al Señor, porque para la gente que no conoce a Dios, ¿cierto?, el más grande tiene que ser aquel que sirvan, aquel que lo atiendan, aquel que lo traten bien, aquel, ¿cierto?, que lo pongan en los lugares privilegiados, ¿cierto?, aquel que lo pongan en un lugar donde nadie lo moleste, ojalá. Pero esto no es así en el reino del Señor. Y nosotros debemos imitar el ejemplo de Cristo, estar dispuesto a servir, servir por amor, servir desinteresadamente, servir al Señor por amor a las almas, imitando lo que el Señor hizo. La única manera de ser grandes es siendo humildes y dando la gloria al Señor. Nosotros, hermanos, debemos tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, ¿ya? Debemos tener un concepto equilibrado. Nosotros somos solamente personas que Dios, por misericordia, un día tocó nuestra vida sin haber nada bueno en nosotros, ¿ya? Dios un día, ¿cierto?, de entre tanta gente que hay, nos llamó a nosotros, nos escogió, quiso establecer un trato con nosotros. Entonces nosotros no hay mérito para poder jactarnos, ¿cierto?, de alguna grandeza o de algún atributo que podríamos tener superior a los demás. De hecho, la palabra de Dios dice que el Señor vino a buscar a lo vil y lo despreciado. Y cuando Dios habla del pueblo de Israel, dice que escogió al pueblo de Israel, o escogió a sus hijos, no por ser los más destacados, ni los más bacanes, ni los más llamativos, ni los que tuvieran cosas mejores que los demás, sino que el Señor lo escogió por un trato especial que Él tenía con ellos, y porque era un pueblo, ¿cierto?, insignificante. El Señor los escogió y decidió llamarlos y darle un nombre y hacer algo con ellos. Y es el mismo trato que Dios tiene con nosotros. Dios, hermano, nos escogió a nosotros no por ser los más capacitados, no por ser los mejores, no por ser los más educados. En el mundo hay gente mucho mejor que nosotros, con más educación, con más estudio, más bonitos quizás hasta, ¿cierto? Pero Dios te escogió a ti porque Dios vio algo especial en tu vida. Dios vio que podía usar tu vida para bendecir a otro, ¿ya? Entonces, cuando Dios te llama a sus caminos, te lava, te limpia, te redime, te da un nombre nuevo, ¿cierto?, te da una nueva identidad como hijo del Señor, y Dios empieza a usar tu vida, y Dios te empieza a honrar, y tú ves, ¿cierto?, de que Dios empieza a utilizar tu vida para bendecir a otros. Tú tienes que tener el concepto equilibrado de saber de dónde Dios te sacó, de saber de que Dios, ¿cierto?, buscó entre lo vil y despreciado y de allí te tomó para ahora usar tu vida. Entonces, cuando Dios te use, toda la gloria y la honra se la debemos dar al Señor. Porque en nosotros no hay mérito, hermano, ¿ya? En nosotros no hay mérito alguno. Nosotros no podemos llegar donde el Señor, ¿cierto?, como van a llegar algunas personas en el día del juicio. Señor, en tu nombre, ¿cierto?, prediqué, profeticé, sané y todo el tema. Y el Señor le va a decir, pero yo no te conozco, porque yo era el que predicaba por medio de ti, yo era el que sanaba por medio de ti, yo era el que ministraba por medio de ti. Entonces siempre nosotros debemos honrar el nombre del Señor y dar la gloria a Él. Amén. Vamos a ver el otro versículo. Marcos 9:38 dice: Jesús le respondió diciendo: Maestro, hemos visto que a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Qué es lo que había sucedido? Los discípulos, ¿cierto? Juan y los demás discípulos habían visto a alguien que estaba echando fuera demonios.
en el nombre de Cristo, usando el nombre del Señor, pero no lo seguía a ellos, no seguía al grupo apostólico ya, y no seguían al Señor ni a los discípulos. Entonces esto le pareció mal a Juan y le dice: Señor, mira, encontramos uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos porque no viene con nosotros. Y el Señor le da una respuesta y le dice: mira, no se lo prohíban, porque el que trabaja, por así decirlo, a favor del reino, por nosotros está trabajando, ¿ya? Entonces el que es con el Señor recoge. Juan y los discípulos vieron esta situación, pero Jesús, cierto, le dijo: no se lo prohíban. El hombre no estaba haciendo nada malo, nada malo. Estaba, de hecho, trabajando a favor del reino del Señor, echaba fuera demonios, quizás predicaba, cierto, el evangelio, trataba de ganar almas, solamente que no pertenecía al grupo de Cristo y los discípulos. Pero él no estaba predicando una falsa doctrina, él no estaba predicando otro evangelio, él no estaba, no sé, hablando mal de Cristo ni de los discípulos, él simplemente no seguía al grupo. Y acá hay un principio que nosotros debemos entender, que aunque no era seguidor de Cristo, ¿cierto?, del grupo que estaba con el Señor 24/7, él no estaba trabajando en contra de lo que Cristo estaba haciendo. Nosotros, el principio es este, nosotros debemos tener respeto por el trabajo de otros cristianos, que no sean sectas, obviamente, que harán las cosas diferentes a como nosotros las hacemos. Este es el principio que enseña esta historia. En el caminar, mi hermano, tú te vas a encontrar con iglesias que después de cada oración, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Te vas a encontrar con iglesias en el caminar donde tienen un púlpito como este y al lado quizás tienen una mesita para que prediquen las hermanas. Te vas a encontrar con iglesias en el caminar donde si tú eres pastor y no vas con terno, con corbata y afeitado, o sea, no eres pastor para ellos quizás. Te vas a encontrar con gente que hace las cosas diferentes a ti. Hermanos que quizás en su conocimiento de Dios dicen: no, que tocar batería es del diablo capaz, ¿cierto? O hermanos que, no sé, te van a decir: no, que tú tienes que venir con falda y así, porque esa es la vestimenta que Dios le dio al Hijo del Señor. Estas cosas, hermano, todas estas cosas son secundarias, son formas de hacer diferente el ministerio. En sí, ¿cierto?, nosotros entendemos de que el predicar de una mesa de al lado, el venir con pantalón, la mujer, o con falda, el que uno venga con terno como hombre o sin terno, eso no te hace más ni menos. Nosotros lo entendemos, pero hay gente que va a querer hacerlo diferente. No significa de que sean malos cristianos, no significa de que sean malos hermanos, no significa de que no sean hijos de Dios porque no están con nosotros. Solamente son cristianos que trabajan en el nombre del Señor, que hacen la obra del Señor, pero lo hacen diferente a como nosotros lo hacemos. Entonces acá el peligro es que muchas veces nosotros, que pensamos diferente, podemos atacarlo a ellos y decir: no, ellos son sectas, y ellos atacarnos a nosotros y decir: no, ustedes son sectas. Y el principio es este, mi hermano, que en lo secundario debe haber libertad. En las cosas que son secundarias debe haber libertad. Por ejemplo, mi hermano Jonathan hablaba, ¿cierto?, de que en la farmacia él escucha a todos los predicadores, ¿cierto?, de la esquina, que uno predica acá, que otro predica allá, que otro acá. Y está bien, si los hermanos quieren predicar de esa forma, está bien, están trabajando para el reino, pero no porque ellos se paren en cada esquina a predicar en los 4 puntos, ¿cierto?, y a ver quién predica el mensaje más fuerte, significa de que uno va a tener que hacer lo mismo. Ya, porque quizás Dios a ti te direcciona a predicar de persona a persona, a subirte a una micro a predicar, a simplemente entregar un tratado, a predicar quizás por medio de la obra social. Entonces las maneras, hermanos, pueden cambiar, pero el fondo va a ser el mismo. Quizás este discípulo, ¿cierto?, no seguía al Señor con el grupo de los 12, pero él no estaba trabajando en contra del reino, solamente lo hacía de forma diferente. Ahora, el peligro que nosotros podemos caer si llevamos este principio al extremo, ¿cuál sería? Caer en un ecumenismo, y eso ya es otro tema. El ecumenismo, ¿cierto?, es un movimiento que trata de agrupar todas las religiones, todas las formas de ver a Dios, con un mensaje, ¿cierto?, muy superficial, donde, por ejemplo, usted puede ser
un musulmán, usted puede ser un católico, un protestante, un bautista, un pentecostal. Y bueno, se habla de Dios a nivel general para no ofender el pensamiento o las ideas que tienen los demás acerca de cómo miran al Señor. Eso es ecumenismo, ¿ya? El tema que la palabra a nosotros nos manda también a poner parámetros en cuanto a la doctrina. Por eso en lo secundario, libertad, ¿cierto? Si ellos, por ejemplo, se quieren congregar en una casa en vez de un templo, gloria a Dios, que lo hagan. No hay problema con eso. Pero si ellos vienen a decir es que Jesús no es Dios, es que Jesús, ¿cierto?, no nació por obra del Espíritu Santo, es que Jesús no resucitó, es que Cristo no va a venir por segunda vez, ahí usted tiene que levantar la antenita y darse cuenta de que esa es una secta. Ya, por ejemplo, nosotros como hijos del Señor no podríamos, ¿cierto?, tener comunión con alguna secta, ¿cierto?, por nombrar una solamente, los mormones. Ellos tienen otro Cristo, otro Señor, otra forma de ver la religión, de ver el Evangelio, tienen otro Evangelio. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, ¿cierto?, que cualquiera que predica otro Evangelio es anatema, es separado, apartado para la condenación. Entonces nosotros no podríamos tener comunión, ¿cierto?, con personas que profesan otro Evangelio. Pero sí podemos tener comunión con hermanos que quizás en las cosas secundarias hacen las cosas diferentes a nosotros. Y debemos respetarlo a ellos. Y ellos también deben respetar a nosotros nuestra forma de hacer el ministerio. Sigamos adelante. En cuanto a las sectas, debemos declarar por medio de la palabra cuáles son nuestras diferencias y el peligro de caer en una de ellas. Por medio de la palabra, ¿cierto?, por medio del fundamento de la Escritura, debemos declarar en qué cosas nosotros pensamos diferente, en qué cosas nosotros no podemos apoyarles y en cuáles son las cosas que rompen nuestra comunión con ellos. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 de Juan, si alguien viene con otro evangelio a tu casa, no le digas bienvenido. Imagínense, y el apóstol Juan, el apóstol del amor, y él dice, mira, si alguien te trae otro evangelio, no lo reciba en casa, no le digas bienvenido, porque el que ayuda participa de aquella mala obra. Por eso, el que recoge con el Señor trabaja para el reino, pero aquel que anda predicando otro evangelio solamente desparrama. Y nosotros no podríamos tener comunión, ¿cierto?, con personas que profesan otros evangelios, ¿ya? Nosotros sí, con la palabra debemos demostrarle qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la Biblia, que Jesús, ¿cierto?, nació por obra del Espíritu Santo, Cristo viene por segunda vez, que Cristo hizo milagro y todo lo que nosotros sí creemos. Yo, por ejemplo, hace un tiempo, en mis estudios de guardia, tenía un compañero que dijo que era pastor, ¿ya? Dijo él, yo soy pastor y todo, y de repente conversando un poco más, me di cuenta de que él decía, no, yo soy pastor evangélico, pero él no creía, ¿cierto?, que Jesús era Dios. Él no creía en el nacimiento virginal de Cristo por obra del Espíritu Santo. Entonces, habían puntos en la doctrina que diferenciábamos. Yo, ¿cierto?, como creo en la palabra del Señor y creo, ¿cierto?, en lo que toda la iglesia evangélica con sana doctrina creemos, yo simplemente le digo, no, estamos hablando, ¿cierto?, en español y en inglés, estamos hablando lenguajes diferentes. Obviamente cuando iba a estudiar lo saludaba, hola, ¿cómo está? Pero ya no podría haber comunión de como decirle, mira, te invito a predicar a mi iglesia, o te invito, ¿cierto?, a un evento conmigo, porque tenemos evangelios diferentes, ¿ya? No se trata de tratar mal, ¿cierto?, a las personas que tienen otro evangelio, pero sí uno tiene que marcar una línea y decir, esto es lo que la palabra de Dios dice, lo que la Escritura demanda. No se debe apoyar el ministerio de sectas. Esto sería estar apoyando el trabajo del enemigo. ¿Usted sabía eso, no? No podemos apoyar el trabajo de sectas, ¿ya? No, que nos vamos a unir toda la iglesia de Talcahuano, ¿cierto? Los mormones, los católicos, los solo Jesús, los pentecostales y todo, ¿cierto? Hasta los hermanitos que no tienen ni pastor, pero igual nomás, porque vamos a hacer una marcha, ¿cierto?, por la vida. Y no, hermano, no, ¿cierto? Si vamos a marchar, marchemos con los que piensan igual a nosotros, o si no caeríamos en un ecumenismo, ¿ya? No podemos tener comunión con otras sectas, eso es ecumenismo. El buen pastor, cuando ve al lobo, ¿qué es lo que hace? Lo espanta, ¿cierto? Y protege las ovejas.
lamentablemente hoy los lobos son los que se les invita a predicar a la iglesia y más encima se comen el rebaño. Este es el mal que nosotros estamos viendo hoy en día en muchas iglesias en la actualidad, que muchas veces, ¿cierto?, hay personas, ministros, ¿cierto?, que predican otros evangelios, tienen otras doctrinas, tienen doctrinas diversas, doctrinas raras, pero muchas veces tan poco la falta de sabiduría de algunos líderes, de algunos ministros, que no tan solamente, ¿cierto?, lo invitan a la iglesia, sino que lo hacen parte, ¿cierto?, de sus reuniones, de sus cosas, y ellos destruyen finalmente la iglesia, ¿cierto?, que van trazadas por un camino correcto. Y después la oveja se confunde, porque por ejemplo algunos dicen, no, si esa persona, ¿cierto?, está predicando otro evangelio, pero mi denominación lo invitó a tal evento, ¿a quién le creemos? Y como las ovejas muchas veces no leen la palabra, se tienden a confundir, no sabemos qué hacer, están desorientadas las ovejas. El buen pastor es aquel que pone los parámetros, aquel que dice, no, esto dice la Escritura, esto dice la Biblia, esto dice la palabra. El buen pastor es el que vela por el rebaño. Y por ejemplo, si uno invita a alguien a predicar, a compartir la palabra, yo lo primero que hago, ¿cierto?, la entrevista de rigor, ¿es casado? Lo primero que yo le pregunto, ¿es casado? ¿En qué iglesia se congrega? ¿Cuál es su testimonio? ¿Está en disciplina en su iglesia? ¿Cierto? ¿Apoya a su pastor? Eso sería como lo básico que le preguntara a una persona si es que yo le invitara a predicar o le invitara a compartir con nosotros, a ministrar la palabra y todo. Pero muchas veces, hoy en día, ¿cierto?, lo que sucede en la iglesia, que hay hermanitos que andan por aquí y por allá, no se sujetan a nadie, no tienen pastor, tienen mal testimonio, están un tiempo acá, un tiempo allá, y los pastores con falta de visión lo invitan, ¿cierto?, y así apoyan el trabajo del enemigo, porque después ven que ese hermano, ¿cierto?, se sale de ahí y anda por allá desordenado, y ahí crea la confusión. Pero ¿cómo si mi pastor lo invitó? Y ahora mira dónde está tomando, está fumando, está en el mundo, ¿qué pasa? Y las ovejas ahí no entienden qué es lo que pasa, ¿ya? Por eso hay que tener sabiduría en esto. Sigamos adelante. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos a ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando ocurren tropiezos en la iglesia, mi hermano? ¿Ya? Porque dice la palabra, imposible es que no vengan tropiezos. Ya de repente puede suceder cualquier cosa, alguna actitud, alguna ofensa, un comentario, cualquier situación puede surgir, y cuando eso surja, ¿qué debemos hacer? Voy a contarle a mi pastor. ¿O qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra que debemos hacer en esas situaciones? Si tu hermano te ofende, ¿qué dice la palabra que tú debes hacer? ¿Debe ir a quejarte con los demás hermanos? ¿Debe publicarlo en el Facebook? ¿Qué debemos hacer? Debemos contarle a la vecina, ¿cierto? Aunque no sea cristiana, pero igual a los compañeros de trabajo. ¿Qué debemos hacer cuando suceden problemas en la iglesia? ¿Debemos disciplinarlos? Dice el hermano. ¿Qué dice la palabra? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Ve y habla con él en privado, ¿cierto? Tú y él conversa. Y dice que razona con él, ¿cierto? Hazle ver su error. Y dice, si se arrepiente, has ganado a tu hermano, y todo queda hasta ahí, ¿ya?
dice, si no entiende, ¿cierto? Toma uno o dos testigos, y ahí usted recién viene donde mí y me dice, pastor, quiero conversar con el hermanito tanto porque cometió esto y me ofendió, y yo hablé con él, pero no quiere reconocer, y ahí recién vamos nosotros, puede ser con algún líder, un consejero, a conversar con el hermano. Y si no, dice, si no entiende, dice, dilo a la iglesia, ¿cierto? Ahí la disciplina es pública, y si no entiende, dile, considérale como gentil, o publicano, es decir, considérale como una persona no convertida, ¿ya? No significa de que uno lo va a tratar mal, ni nada de eso, simplemente una persona que no ha tenido un encuentro genuino con el Señor. Pero el primer paso es que cuando ocurran problemas en la iglesia, yo tenga que ir yo a conversar con la persona en privado, conversar yo y ellos a solas, y la mayoría de los problemas se resuelve ahí. Cuando hay un problema, hermano, quiero conversar contigo, ven un poquito, y hablamos, y ahí se resuelve. Pero nosotros invertimos esto, ¿cierto? Que a nosotros nos gusta hacer las cosas complicadas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un problema y le contamos a todo el mundo. Esto le contamos al amigo, al hermano, a los papás, al vecino, a todos. Y la persona con la que tenemos el problema no arreglamos esa cuenta con él. Entonces todos saben del problema, menos la persona. Y esto no debe ser así. Nosotros debemos ir con la persona y conversar con ellos. Y cuando ya la persona no entiende, ahí el problema se empieza a hacer cada vez un poquito más público. Después ya no sabe solamente tú y él, después saben dos más. Y si ya no entiende, después ya sabe la iglesia. Y si después ya no entiende, ya después lo sabe todo el mundo. Pero así deben solucionarse los problemas en la iglesia. Si un hermano nos ha ofendido, debemos tener la madurez de confrontar al hermano y decirle, ¿sabe qué, hermano? Mira, esto no me pareció, y hablarlo, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos que tener el amor del Señor. Si vamos a confrontar, debe ser con amor, ¿cierto? No ahí como uno lo hacía en el mundo, ¿cierto? Y alegar y todo el tema. No, obviamente uno, hermano, mira, esto no me gustó y todo el tema, y bueno, ¿cómo lo podemos arreglar, ¿cierto? Con amor. Si somos confrontados, debemos tener la humildad de pedir perdón. Ya, debemos ser humildes, hermano, y pedir perdón. Yo no sé si a usted le ha tocado o no, de que alguien de repente le diga, ¿sabe qué, hermano? Esto no me pareció y todo. ¿Qué actitud debemos tener ahí nosotros? Enojarnos, irritarnos, no reconocer. Si el hermano se sintió ofendido quizás por algo que cometimos, debemos tener la actitud humilde de decir, hermano, perdóname, ¿ya? Voy a evitarlo, voy a cambiar. A mí como pastor, a mí me lo han dicho también. Me han dicho, ¿sabe qué, pastor? No sé, esto es aquí, esto allá. Y yo he tenido, amén, hermana, perdón, ¿cierto? Vamos a evitarlo, vamos a cambiar. Y eso no te hace más ni menos, ¿ya? Sino que te hace, de hecho, ganar gracia con el Señor. Cuando alguien te confronta y tú reconoces, ¿cierto? Y no tiene un orgullo en ti de decir, no, yo soy perfecto, yo no me equivoco, por así decirlo. No, reconocer, ¿ya? Si no somos capaces de perdonar, o abandonamos los caminos del Señor, ¿cierto? Por algo que nos pareció mal, lo único que vamos a terminar perdiendo somos nosotros. Ya, si alguien te ofende, hermano, ya, y tú te hieres, te sientes y todo el tema, y no eres capaz de perdonar, ya, aunque tú quizás lo confrontaste, quizás la persona, o sea, no, yo lo miro así, y no, tú estás mal, ¿no? ¿Cierto? Y yo estoy bien. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Nada que hacerle, ¿cierto? Solamente perdonar, amar y dejar las cosas al Señor. Porque también puede suceder el caso, ¿cierto? De que tú a la persona le digas, lo confronte y la persona no quiera ver su error. Entonces uno que tiene que tener ahí la madurez. Simplemente, amén, hermano, Dios te bendiga, te perdono, y dejar la situación al Señor. Ya, no por eso te va a ir de la iglesia. No por eso va a abandonar los caminos del Señor, ¿cierto? No, que en la iglesia son todos malos y me voy. Bueno, el único que va a perder va a ser tú. Porque mira, la iglesia va a seguir funcionando. El reino de Dios va a seguir creciendo. Van a seguir llegando almas. Dios va a seguir usando a otros. Y si uno se aleja, el único que pierde es uno. ¿Ya? Porque mira, te va a alejar de la comunión de la iglesia. Te va a alejar enojado con tu hermano. Y te va a alejar, ¿cierto?, de la iglesia, quizás enemistado hasta con Dios. Y un día cuando partas, ¿cierto?, de este escenario, cuando le diga al Señor, mira, yo me fui de la iglesia porque pasó esta situación o este problema, el Señor no te va a justificar por eso. El Señor lo único que te va a decir, así como yo te perdoné,
tú tenías que perdonarlo a él también. Lo único que te va a decir el Señor. Entonces debemos tener la madurez, hermano, de entender estos temas, ¿ya? Seguimos adelante. Bien, ¿qué aplicaciones sacamos de este estudio? Y terminamos el capítulo 9 de Marcos. En lo fundamental debe haber unidad, ¿ya? Por eso, hermano, conozca la doctrina del Señor, lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo, del Espíritu Santo, lo que creemos nosotros como iglesia. En lo fundamental, unidad. En las cosas secundarias, hermano, que haya libertad, ¿cierto? Si alguien quiere tocar puro himno y corito y bueno, que se gocen, ¿cierto? Si nosotros queremos tocar alabanzas más modernas, gloria al Señor, no hay problema con eso. En lo secundario, libertad. En lo fundamental, unidad. Lo otro, si pecamos y nos confrontan, debemos ser humildes y pedir perdón. Porque si no lo hacemos, lo único que perderíamos seríamos nosotros, ¿ya? Así que este es el mensaje del día de hoy, mi amado hermano. Vamos a orar al Señor, amén. Que Dios nos dé sabiduría en cuanto a la palabra, a la enseñanza de la palabra en este día. Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, Padre, porque tu palabra, Dios mío, nos enseña, Señor, de que en tu reino, Dios mío, Señor, aquel que es grande, Dios mío, es aquel que imita tu ejemplo, Señor. Aquel que sirve, Dios mío, por amor, Dios mío, a ti primeramente, por amor al prójimo, Dios mío, hace la obra, la tarea, no por una intención o una motivación equivocada, Señor, como muchas veces nosotros vemos que sucede esto en el mundo, Señor, donde muchas veces las personas quieren lograr el éxito, quieren lograr la popularidad, quieren lograr, Señor, el estar en la cima, sin muchas veces importarles, Dios mío, a quién pasan a llevar, a quién ofenden, a quién pueden dejar herido en el camino, Señor. Tú nos enseñaste, Dios mío, un modelo diferente, Dios mío. Tú nos enseñaste, Señor, la grandeza de ser siervo, Señor. La grandeza, Dios mío, de poder, Dios mío, imitar tu ejemplo, Señor, que tú siendo Dios, lavaste los pies, Dios mío, de tus discípulos, Señor. Amado Dios, tu palabra también nos enseña, Señor, que en lo fundamental debemos tener unidad, Señor. Y danos la sabiduría para entender tu palabra y poder comprender lo fundamental de ella, Señor. Amado Dios, lo que tú nos pides, nos demandas, lo que tú, Señor, nos enseñas por medio de ella. Padre, pero también danos, Señor, la gracia, Señor, danos la sabiduría para poder respetar también, Señor, quizás a nuestros hermanos que van a seguir un camino, Dios mío, Señor. Amado Dios, no diferente en lo fundamental, pero sí diferente en los métodos, en la forma en que ellos van a ejercer su ministerio, Señor. Amado Dios, y también oramos, Señor, por este tercer tema, Dios mío, de que muchas veces cuando ocurran problemas, Señor, situaciones en el camino con algún hermano, alguna hermana, danos la gracia y el amor para poder confrontar, Dios mío, con amor, con sabiduría, con el tino, Señor. Padre, y también, Dios mío, Señor, el tener la madurez espiritual de no ofendernos, de no herirnos, de no irnos, Dios mío, de tus caminos, Señor. Padre Santo, por alguna situación quizás que pudiera suceder, Dios mío, sino tener esta actitud que tú nos demuestras en tu palabra, Señor. Amado Dios, tú, Señor, estando en la cruz, Dios mío, tú oraste, Dios mío, y dijiste, Padre, perdónalos porque muchas veces no sabe la gente lo que hace. Y ayúdanos, Dios mío, a siempre mirar tu ejemplo, mirar lo que tú hacías, tu método, Señor, tu ministerio, y poder imitarte a ti, Señor, que eres el blanco, perfecto, soberano. Gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.